Inmediatamente vamos a tener nuestra sección en portada con las informaciones que aparecen en los principales periódicos de aquí de la República Dominicana. Empezamos con El Caribe. El Caribe dice en su información principal, Leonel detalla cómo invirtió 156.000 millones de pesos. El expresidente explicó que el déficit fiscal no es un fraude y que es un mal a nivel mundial. También nos informa el Caribe que el procurador Francisco Domínguez Brito desestimó ayer la querella que había sido interpuesta por Guillermo Moreno. Diputados eliminan la carga a la compra virtual, a las compras de Internet. Legisladores aprobaron en 2 lecturas consecutivas la ley que deroga ese artículo de la reforma fiscal. 18 impuestos se aplican tan pronto se publique la ley, inmediatamente van a entrar en vigencia. Dentro de esas figuras impositivas están el cobro del 10% a los intereses pagados o acreditados a personas físicas. Las Fuerzas Armadas tienen lista la depuración de miembros. El ministro Sigfrido Pared Pérez dice que no todo el mundo está preparado para el rango de general. Varios funcionarios se estrenan en el gobierno. El presidente confió puestos clave, figuras con experiencia solamente en el sector empresarial. Gobierno hará una titulación masiva de inmuebles. El presidente Medina crea una comisión que evaluará las propiedades donde el Estado ha llevado a cabo proyectos de reforma agraria y viviendas. El combustible subsidiado a empresas termina en enero. El ministro de José Manuel de Castillo Sabiñón afirmó que se trabaja para evitar el contrabando. Una fotografía en primer plano donde aparece el presidente Fernández recibido a las instalaciones por una gran cantidad de personas cuando llegó a esta hermana empresa televisiva Telemicro. Todo esto nos trae el periódico El Caribe. Ese recibimiento de Leonel ha generado muchas críticas porque han salido unas fotos de personas comiéndose un picapollo. ¿Cómo va a ser? Sí, están las fotos en la web. Pues perdieron el glamour. Y dicen que que le regalaban picapollo para que fueran segundos en las personas caramba. En la red. Y hay que reírse, porque ahora, un traje negro no va con un picapollo, Marielis. No, pero las personas que comían los picapollos no eran los de los trajes negros. Los de los trajes negros hicieron una fila de jipetas para en entrar. Toda la avenida que contrastaba con la fila de personas de otra clase social. Se evidenciaba bastante y dicen que sí, las personas dan su testimonio. Yo tomé mis 300 pesos y me comí mi picapollo. Así que nada, al mal tiempo, buena cara. Y vamos a ver lo que nos trae en portada el Listín Diario el día de hoy. Seguimos hablando de lo que fue el discurso del presidente Leonel Fernández y el Listín Diario titula que Leonel dice que el déficit fiscal fue por severa caída de las recaudaciones, nada tiene que ver con malversación de fondos y que no hubo fraude fiscal. Leonel Fernández dijo una frase que déficit fiscal no es sinónimo de fraude. ¿Usted entiende eso? Bueno. Déficit y fraude nada tienen que ver, pero vamos a seguir. La reforma fiscal entra en vigor el 10 de diciembre próximo, o sea que los regalitos de Navidad ya van a estar grabados. Reabren expediente contra Amable Ariztí Castro. Lo cómico de esto, lo irónico es que tan pronto cierran el expediente contra Leonel Fernández, lo desestiman, abren el de Amable Ariztí Castro. Dice Amable Ariztí Castro, su compueblano, Marielis, dice que él no le teme, solamente le teme a Dios y a la Virgen de la Altagracia. Entonces no le teme a San Francisco Domínguez Brito. No le teme a San Francisco Domínguez Brito, quien desestimó el caso contra Leonel, pero como para callar la voluntad popular, abrió otro caso, es decir, de cambio gato por liebre. La metáfora no tiene nada que ver. Seguimos. También denuncian que el alza de precios en productos agropecuarios, ya los mercados, lo habíamos dicho antes, los comerciantes expresan que ya han empezado a subir los productos. Medina viaja hoy a España, a la cumbre iberoamericana. El presidente Danilo Medina viajará hoy a Cádiz, ¿Finalmente salió España. o no salió?
porque Usted todavía ve. la información anoche de que se iba, de Sí, que no el se iba. departamento de prensa de la presidencia ha estado un poquito confusa. Dice que se va, que no se va, que se va mañana. Y dice aquí en el Listín Diario que partirá a las 6:15 de la tarde por el aeropuerto de las Américas, es decir, que aún no ha salido. Usted sabe que fue bien, yo estuve viendo la transmisión de CNN en español luego del discurso de Leonel Fernández y titulaban Leonel Fernández al aire y Danilo en el aire. Pusieron ese titular durante un buen tiempo mientras daban cobertura a la situación de República Dominicana. Yo no sé si Leonel Fernández debió hablar primero o después de Danilo Medina. Yo creo que Yo la lo que estrategia sé le que- salió mal. Yo lo que sé que él tenía que hablar, lo tenía que hacer. Todo el mundo lo señalaba a él y señalaba, había una gran preocupación, la preocupación sigue todavía. Entonces el presidente Pero Medina... usted se lo compró el discurso. ¿Perdón? Usted se lo compró como que Bueno, se lo creyó. el discurso tiene muchas cosas positivas en el sentido de que explicó muchos elementos que la gente lo tiene un poco, vamos a decir, confusos. También tiene sus cosas negativas, siempre es un discurso para defender una gestión, básicamente, y justificar quizás la situación que tenemos ahora. Pero en sentido general, el presidente, como siempre, muy pedagógico, muy explicativo, explicó lo que es el fraude fiscal, explicó lo que es un fraude fiscal. Fraude, no déficit fiscal, que déficit, nada tiene que ver con exacto. fraude. Y decía que muchos países, incluyendo países de Europa, siempre hay un déficit fiscal. Hablaba de Estados Unidos también. Él nos comparaba con Estados Unidos, con Europa, con África en cuanto a la presión tributaria. Él dice que este país tiene una presión tributaria menor incluso que África. Exacto. Pero sí. entonces si tenemos una presión tributaria, ¿por qué los gastos del aparato gubernamental son mayores? Aquí fácilmente tú consigues un funcionario que te gane más que el presidente de Estados Unidos. Algunos economistas anoche inmediatamente analizaban el discurso del presidente y decían que el presidente tiene razón en el sentido del déficit claro. fiscal, del fraude fiscal, no es lo mismo. Sin embargo, lo que sigue sobre el tapete, se referían los economistas, es al gasto. Al Decía gasto que el gasto público. es muy excesivo, Bastante. el aparato del Estado es muy grande para un país pequeño como la República Dominicana y que tiene muchos gastos. Eso es en sentido general lo que dicen los economistas. Él hablaba también con mucha propiedad, lo hizo, y decía que hace mucho tiempo se está hablando de esta reforma fiscal, que se está hablando de que hay que hacerla, de que incluso instituciones como el CONEP ya habían hablado de la necesidad de realizar una reforma fiscal integral, no Ese es por el partes, problema, sino que que es fuera integral. Integrar, pero no me están integrando al gobierno. Exacto. Yo no tengo problema en pagar impuestos, yo no reniego de pagar impuestos, pero ofréceme calidad de vida, ofréceme salud, ofréceme educación, ofréceme seguridad, ofréceme calles que no tengan cráteres, porque todos los países pagan impuestos y está bien pagar impuestos, pero ¿en qué se van mis impuestos? En Estados Unidos es uno de los países que más impuestos se paga. Claro. Sin embargo, la gente Tiene calidad de vida, tiene inmediatamente- luz 24 horas, exactamente, tiene agua no, y tiene 24 horas, tiene tiene servicios. servicios, todo funciona plenamente. Aquí también nosotros aspiramos que las cosas puedan funcionar así. Nos llegó la reforma fiscal más pronto que la calidad de los servicios, pero ciertamente... Es utópico compararnos con países de Europa y con Estados Unidos, verdaderamente. Tú me comparas en cuanto a presión tributaria, pero yo tengo que compararte en cuanto a servicios y en Sí. cuanto a la función del gobierno. Estados Unidos puede tener sus escándalos por la guerra, pero tú no escuchas escándalos por malversación de bienes, tú no escuchas escándalos por el gasto desmedido del gobierno. Decía el presidente que uno de los que República Dominicana es uno de los países que tiene una presión tributaria más baja, más reducida. Así es. Que incluso solamente en esa baja presión tributaria no solamente nos supera Haití. Y que muchos países africanos, a pesar de la pobreza y de todo eso, tienen una presión tributaria más alta que la República Dominicana. Un discurso que nos tomará varios días al pueblo dominicano asimilarlo, a muchos analizar este discurso y sobre todo ojalá que sea para el crecimiento del país, ojalá que sea para que
vayamos empoderándonos de la realidad dominicana y sobre todo de el futuro dominicano. Yo creo que hacia algún día, hacia algún lugar tenemos que caminar nosotros como nación y creo que llegó el momento de hacerlo. Tenemos que poner los pantalones largos ya, Marielis, como nación, y vamos a empezar a trabajar por eso. Yo siempre pienso que las reformas que traen sacrificios deben ser siempre para todo el mundo, como tú dices. Y creo que hay que empezar con el ejemplo, ¿verdad que sí? Ya hay que superar la crisis del 2003 y seguir avanzando verdaderamente. El Congreso Nacional, cuando aprobó esta reforma fiscal, debió haber dicho, esperamos que la gente se sacrifique. Nosotros nos estamos sacrificando también en este. A partir de hoy bajará un 10% nuestros sueldos. A partir de hoy vamos a subastar los vehículos que tienen los funcionarios porque son comprados con el dinero del pueblo y con lo que usted gana, cómprese usted su propio carrito. Y a partir de ahora solamente vamos a recibir una sola exoneración. Son 2 exoneraciones que reciben sin límite. Así es. Entonces finalmente lo que hace es que las venden a muy buen precio y entonces eso significa también un excelente ingreso para los legisladores. Eso es, bueno, aquí está. Eso nos trae el Listín Diario, Marielis, ¿verdad que sí? Nos trae el Listín Diario y todos los periódicos hoy sin duda se han volcado en figurar lo que fue el discurso del presidente. ¿Cómo debe ser? Esa es la noticia más relevante. Tú sabes que, bueno, la situación no está para reírse, pero de verdad hay que reírse un poquito. Ayer estaba viendo la transmisión y los países, las cadenas internacionales criticaban la edición del discurso. Decían que los aplausos parecían insertados y que verdaderamente los planos del video saltaban, que de dónde salió toda esa gente que aplaudía. Mire, Marielis, es verdad eso. Si en una imagen no había personas y en otra de un momento a otro te insertan. Y yo no creo que hubo la necesidad de hacer eso porque ahí estaba todo el mundo, el presidente es un excelente orador, no sé qué pasó ahí, pero ciertamente la calidad de la edición, de la grabación, bueno, de la edición más bien, sí, como que no estuvo a la altura de eso, eso es cierto. Vamos a ver lo que nos trae el periódico Diario Libre, un periódico de circulación nacional gratuito. El Ejecutivo lanza plan masivo de titulación de inmuebles del Estado. Para optar por títulos se debe tener más de 5 años en la propiedad. Las frutas navideñas, reinas, las frutas están llegando ya, son reinas de la temporada. Festival de Cine Global se inicia esta noche. El Fondo Monetario Internacional rendirá su informe sobre República Dominicana este mes. Decían que ayer pasó casi toda la tarde el presidente Danilo Medina reunido con una misión del Fondo Monetario Internacional, toda la tarde. Bastante larga la reunión. De eso. Ojalá que sí. La Organización de las Naciones Unidas vuelve a condenar el embargo a Cuba. ¿Cuándo le van a quitar esa sinvergüenzada a Cuba, Dios mío? Insalubridad campea en el hospedaje Yaque de Santiago. Reactivan proceso en contra de Amable Aristi. La Cámara de Diputados elimina de urgencia el cobro a las compras por Internet. Leonel Fernández explica déficit no es fraude. Danilo Medina viajará hoy a España para asistir a una cumbre. Procurador desestima la querella contra Leonel Fernández. La Policía Nacional presenta acusados de robar camión con 64 millones de pesos. Esto, entre otras cosas, nos trae el Diario Libre. Y pasamos a la portada del Nuevo Diario, que también en su titular principal habla de que Leonel Fernández aclara que la reforma fiscal no surgió al azar. Dice que fue concertada en todos los sectores. La Dirección General de Impuestos Internos y la MED recuerdan que concluye el 30 de noviembre la renovación del marbete. ¿Usted renovó el suyo? Sí, ya yo lo hice, ya lo hice con mucho tiempo. Pues renueve a tiempo su marbete. El Fondo Monetario Internacional evalúa la economía dominicana y rendirá informe el fin de semana. Leonel Fernández atribuye el déficit a subsidios eléctricos y baja recaudación. Jefes policiales de República Dominicana y haitianos fortalecerán la lucha contra el crimen organizado. Abel Martínez afirma serán escuchados todos los sectores en relación al delito de prensa. Usted sabe que eso es un tema que a mí me preocupa bastante, lo del delito de prensa, así que vamos a aprovechar a hablar ahora que podemos, por si las moscas, y después pasa algo que no esperamos. Eso hay que tomarlo con mucho cuidado, el delito de prensa, porque puede
puede causar más problemas que es. beneficios. Esa es la verdad. La Sociedad Interamericana de Prensa decía que puede ser un retroceso en materia claro. de derechos y de libre expresión en la República Dominicana, porque a usted como periodista le llega una información y puede decir, bueno, me llega esta información, aún no se ha verificado, y ya usted no lo va a decir porque tiene miedo de que lo pongan a pagar una sanción. Legisladores del PRD denuncian que la sede viola su propio procedimiento y Guillermo Moreno deplora desestimación de querella contra Leonel Fernández. Guillermo Moreno lo vi anoche y estaba bien molesto, invitó a Domínguez Brito a ponerse los pantalones y actuar de forma justa. Así que vamos a ver cómo va a evolucionar ese caso en lo adelante. El fiscal reconoce fallos y jueces en los dictámenes fiscales y envían a juicios acusados de crimen. Agricultura convoca a licitación para modernizar laboratorios de aeropuertos. Piden ayuda para joven con cáncer y presidente Medina viajará a España este miércoles. Amable Aristi dice que solo le teme a Dios y a la Virgen de la Altagracia. Ay, 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 a Tatica, como le decimos allá. Y matan a dos supuestamente operaban en un punto de drogas al lado de una escuela en Higüey. Higüey sigue dando de qué hablar y esas son las informaciones que nos trae El Nuevo Diario. Anoche me decía un amigo, mira Domingo, indágate por si acaso la luna yo no la estoy viendo hace rato, voy a ver si fue que se la robaron. ¿Usted cree que den para eso? Bueno, aquí se roban todo, hasta los cables del puente se los roban. Vamos a ver lo que nos trae el periódico El Día, un periódico también de circulación nacional, nos trae informaciones de primera mano. Fernández detalla causas que provocaron el déficit fiscal. El Procurador General de la República desestima querella contra Leonel Fernández. Fernández explicó las causas del déficit fiscal en el día de ayer. Además nos trae más informaciones sobre Fernández detalla causas que provocaron ese déficit en los deportes. Johnson y Melvin electos los managers del año. Diputados hacen hoy vistas públicas por libre expresión. Auditoría compromete a Amable Aristi Castro. Usted dice que acaban de reabrir el expediente contra Amable Aristi Castro. Después de cerrar el de Leonel Fernández. Por cierto, el único senador que no es del PLD en el Congreso de la República es Amable Aristi Castro. Es el único, ¿verdad que sí? La banca urge de un pacto fiscal. Eso, entre otras informaciones, nos trae el periódico El Día.